¿Es el peso de sus culpas tan enorme que usted no lo puede soportar? ¿Ha pensado alguna vez en enterrar todo su pasado y comenzar una nueva vida? ¿Se ha preguntado en alguna ocasión cómo puede vencer el pecado y la tentación? Bueno, si este es su caso, hay buenas noticias. Pues en este momento el pastor Esteban Bor pasará ante las cámaras para presentar el interesante mensaje titulado ¿Cómo enterrar su culpa? Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que al trazar este tema de cómo sepultar nuestra culpa, podamos comprender el tema y podamos hacer la aplicación apropiada a nuestra vida. Te damos gracias por escuchar nuestra oración y por responderla. En el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar esta noche a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Génesis 1 y el versículo 26. Y vamos a leer particularmente la primera parte de este versículo. Vamos a leer todo el versículo, pero vamos a enfatizar la primera parte. Dice allí, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. El punto principal que quiero que nosotros notemos de este versículo por ahora es que el hombre, según la Biblia, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que sobre el hombre no había ni la menor mancha de pecado. No había la menor culpa de pecado. Toda inclinación de Adán y Eva era solamente hacia el bien. No había ninguna inclinación en su ser que los llevaba al mal. La Biblia nos dice que como resultado de esto, ellos pertenecían a la familia de Dios, porque estaban a imagen y semejanza de Dios. Eran hijos e hijas de Dios, en otras palabras. Y siendo hijos e hijas de Dios, recibieron una herencia que Dios les dio, que según este versículo fue el cielo, o sea, la atmósfera, las aves, los peces del mar y todas las cosas que estaban sobre la tierra. Y si ellos hubieran obedecido a Dios, hubieran disfrutado de vida perpetua y continua a través de los siglos de la eternidad. Es decir, que el hombre en su estado original, a imagen y semejanza de Dios, no tenía mancha de culpa, no tenía ninguna inclinación hacia el mal, todo el poder de su ser era solamente para el bien, pertenecía a la familia de Dios, siendo a imagen y semejanza de Dios, heredó todo lo que Dios tenía para el hombre, las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar, y heredó también la posibilidad de vivir una vida perpetua y sin fin. Pero lamentablemente esa situación cambió. Yo quiero ahora que vayamos a Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 3. Y vamos a notar que aquí hay un cambio. Ahora, cuando leemos la Biblia, debemos leer la Biblia con cuidado, porque a veces entre un versículo y otro versículo hay un pequeño cambio que es importante, pero que si no leemos con cuidado vamos a perder el punto que Dios quiere que nosotros aprendamos. Ahora, este es el caso en Génesis 5 y el versículo 1 al 3. Note lo que dice. Esto es después del pecado de Adán y Eva. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Se repite lo mismo que acabamos de leer. Dios hizo al hombre a semejanza de él. Versículo 2.
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y ahora noten el versículo 3. El versículo 1 y 2 nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Pero ahora el versículo 3 va a tener un cambio. Noten lo que dice el versículo 3. Y vivió Adán 130 años. Este es después del pecado de Adán. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué diferencia hay entre Génesis 5:3 y Génesis 1:26? Que en Génesis 1:26 dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero después que Adán pecó, sus hijos nacen a imagen y semejanza no de Dios, sino de Adán. ¿Captaron ese punto? Ahora, en la Biblia, nosotros tenemos la historia de dos familias. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti, la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Cuántos líderes hay? 2. ¿Cuántas simientes hay? 2. A algunas personas les gustaría que fueran 3. Dice, yo no quiero ser ni de Cristo ni de Satanás, yo quiero ser mío. Pero en la Biblia no funciona así, porque en la Biblia hay dos familias. Adán y Eva originalmente pertenecían a la familia de Dios, pero cuando escogieron pecar, llegaron a pertenecer a la familia ¿de quién? De Satanás. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Todos los descendientes de Adán, cuando nacieron en este mundo, nacieron miembros de la familia de Satanás. Cuando una persona nace de su madre en este mundo, nace miembro de la familia de Satanás. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo puede usted decir tal cosa? Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo declaró en Juan 3, que al menos que nosotros nazcamos de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Es decir, que hay un problema con nuestro primer nacimiento que hace necesario que nazcamos de nuevo. Si nacemos solo de nuestra madre la primera vez, no podemos ni ver ni podemos entrar al reino de Dios, porque nacemos miembros de la familia del primer Adán, de la familia de Satanás. La Biblia enseña que nosotros recibimos de Adán varias cosas, del Adán pecaminoso. Recibimos en primer lugar una naturaleza pecaminosa que nos lleva a cometer actos pecaminosos. Es decir, desde el momento que usted nace, usted tiene una naturaleza o tiene un poder en sus miembros que no le permite hacer el bien. Nacemos alejados de Dios, nacemos enemigos de Dios, nacemos en la familia de Satanás, perdidos nacemos. Y usted dice, bueno pastor, a mí no me gusta eso, porque fíjese, yo no escogí nacer en este mundo perdido, yo no escogí nacer en la familia de Satanás. ¿Qué justicia hay en eso? Bueno, el hecho es que vamos a ver esta noche que Dios nos ha dado una forma de cambiar familia. Así que si usted dice, ay, yo no escogí nacer en la familia de Adán ni en la familia de Satanás, ¿qué culpa tengo yo? Cristo va a decir, sí, es verdad que tú no tuviste ninguna elección en nacer en la familia de Satanás, pero yo te di la opción de que cambiara de familia y no quisiste. Así que, ¿cuál es tu excusa? Esta noche vamos a hablar de las dos familias. Y nosotros recibimos de Adán esa naturaleza pecaminosa que desde el vientre, vamos a leer en un momento, se manifiesta en acciones pecaminosas. Es decir, nosotros nacemos egoístas. Déjenme darles un ejemplo. ¿Nace un bebé egoísta? ¿Qué pasa cuando a un bebé no se le da la leche cuando él cree que es tiempo? No solamente llora, grita, patalea y se pone rojo como un tomate.
Y está diciendo, ¿acaso ustedes no reconocen lo importante que soy yo? Que es hora de que yo coma. Eso es una manifestación de egoísmo. Nacemos en este mundo egoístas. Nacemos con un poder en nuestra vida que sin la ayuda de Dios no podemos vencer. Ahora, no solamente nacemos con ese poder pecaminoso que nos lleva a pecar, sino que a medida que pecamos, acumulamos culpa. Acumulamos culpabilidad. Y ahora tenemos un doble problema, porque tenemos el problema de la culpa por los pecados que hemos cometido, pero tenemos también ese problema del poder en nuestra vida que nos lleva a continuar pecando. Así que aunque Dios dijera, bueno, yo te voy a perdonar toda tu culpa pasada por los pecados que has hecho, que has cometido, pero si tengo el mismo poder que me lleva a pecar en mi ser, ¿de qué me vale? Porque el siguiente minuto estoy otra vez acumulando culpa. Es decir, tengo el problema de la culpa, tengo el problema del poder que se manifiesta en mi vida y tengo el problema de que yo nazco en la familia de los perdidos. Nazco en la familia de Satanás, nazco en la familia de los egoístas, nazco en la familia del primer Adán antes de su regeneración. Y como resultado de eso yo nazco sin ningún derecho a heredar nada, porque cuando Adán pecó, él le entregó su herencia ¿a quién? A Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás le va a dar esa herencia a sus hijos? Olvídense, ese es egoísta, ese no le da nada a los hijos, sino que abusa de ellos. Es el más grande abusador contra sus hijos, Satanás. Es decir, que cuando Adán pecó, le dio su herencia a Satanás. Perdió la herencia y todos sus descendientes cuando han nacido en este mundo han nacido sin derecho a heredar nada de lo que Dios originalmente les había dado. Y lo que es peor es que heredamos del primer Adán la muerte. Por eso dice en 1 Corintios 15:22, en Adán todos mueren. Ahora vamos a leer algunos versículos de la Biblia que presentan este dilema del hombre, este problema del hombre. Noten lo que dice en el libro de los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 3. Efesios 2 y el versículo 3 nos dice cómo nacemos nosotros en este mundo. Efesios 2 y el versículo 3 dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué somos nosotros por naturaleza? ¿Hijos de qué? ¿Hijos de Dios? No, hijos de ira. Note lo que dice Isaías 48 y el versículo 8. Isaías 48 y el versículo 8 sobre la situación en que nosotros nacemos a este mundo. Dice allí lo siguiente: sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabías que desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde, ¿desde dónde? Desde el vientre. Por eso fíjense lo que pasa con los niños. Un niñito de 2 o 3 años que está jugando con los compañeritos, que no ha llegado a la edad de la razón, en realidad. Cuando los otros niños con quienes está jugando no lo tratan bien, agarra su carrito y dice, carrito es mío. Y empiezan a pelear. ¿De dónde sale eso? De la naturaleza pecaminosa que recibimos nosotros del primer Adán, cuando nacemos en este mundo. Ahora, noten lo que dice el Salmo 58 y el versículo 3 sobre este problema que tiene el hombre. Salmo 58 y el versículo 3 nos describe el mismo problema con que nacemos nosotros en este mundo. Salmo 58 y el versículo 3 dice, enajenáronse los impíos ¿desde qué? Desde la matriz. Descarriáronse desde el vientre, hablando mentira. ¿Desde cuándo se descarría la gente?
desde el vientre, dice aquí. Note lo que dice el Salmo 51 y el versículo 5. El Salmo 51 y el versículo 5 dice el rey David: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo nacemos nosotros con la naturaleza pecaminosa? Desde el momento de nuestra concepción recibimos nosotros esa naturaleza pecaminosa. Así que ahora fíjense lo que recibimos nosotros cuando nacemos en la familia del primer Adán, en la familia de los perdidos, en la familia de Satanás. Recibimos en primer lugar una naturaleza pecaminosa que no puede hacer el bien. Un poder que obra en nuestra vida, que nos lleva a hacer el mal, que nos lleva a ser egoístas. Cuando ese poder se manifiesta, acumulamos culpa. Nacemos en la familia equivocada. Nacemos sin ningún derecho a heredar nada. Nacemos para heredar la sentencia de muerte. ¿Cómo les parece esa familia? ¿Le gusta pertenecer a esa familia? ¿Quién va a querer pertenecer a esa familia? Ahora surge la pregunta, ¿será que nosotros podemos de alguna forma cambiar de familia? La Biblia dice que sí. ¿Saben ustedes cómo podemos cambiar de familia? La Biblia lo dice claramente. Vamos a Romanos el capítulo 5. Romanos el capítulo 5. Y vamos a ver allí en Romanos 5, en el versículo 17, que la Biblia habla de dos Adanes. ¿Saben ustedes que la Biblia habla de dos Adanes? ¿Sabían eso? ¿Quién es el primer Adán? Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Jesús. Los dos son padres y representantes de la raza humana. Pero cuando nacemos del primer Adán, nacemos en la familia condenada y la familia perdida. Cuando nacemos en el segundo Adán, nacemos en la familia de los salvos. Pero la pregunta surge, ¿cómo puedo yo cambiar de la familia del primer Adán a la familia del segundo Adán? Bueno, la Biblia dice que tengo que nacer de nuevo. De que yo nazco de mi madre en el primer Adán, en mi primer nacimiento. Jesús dice, bueno, eso no te sirve, tú tienes que nacer de nuevo en otra familia. Ahora surge la pregunta, ¿en qué momento es que nosotros cambiamos de la familia del primer Adán a la familia del segundo Adán? Primero vamos a leer en cuanto a los dos Adanes y luego vamos a ver qué nos ha dado Dios para cambiar de familia. Noten lo que dice Romanos 5 y el versículo 17. Dice, porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia del uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos Adanes hay? Dos. ¿Tienen un problema los que nacen solamente del primer Adán? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nacer y llegar a pertenecer a la familia del segundo Adán. Pero ¿cómo podemos hacer eso? En el siguiente capítulo, el apóstol Pablo explica cómo podemos nacer nosotros de nuevo para pertenecer a la familia del segundo Adán. Noten lo que dice en Romanos 6 y el versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Ahora, no pierdan ese punto. Dice que cuando yo me bautizo, yo estoy participando de la muerte de ¿quién? En su muerte. Es decir, en el momento del bautismo, Dios me mira a mí y me dice, ¿sabes algo? Yo castigué tu pecado allá en la cruz. Yo te considero como si tú hubieras estado colgado en esa cruz. Es tremendo. Es decir, Dios me mira a mí como si hace 2000 años yo hubiera colgado en esa cruz y estuviera muriendo. Pero estoy muriendo es en Jesús. Y lo estoy mostrando a través del bautismo. Ahora, noten lo que sigue diciendo. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte?
La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Por qué murió Cristo? Porque estaba pagando, ¿por qué? Por mis pecados. Y cuando yo me bautizo, ese es el momento que Jesús dice, que el Padre dice, mira, yo te considero como si estuvieras muerto en esa cruz con Él. Y como Él murió por el pecado, allá todos tus pecados están clavados. En el bautismo es que la muerte de Cristo llega a contar como si fuera mi muerte. Es el momento que mis pecados todos quedan perdonados. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte. Note, somos sepultados con Él a muerte. ¿De qué forma? Por el bautismo. Ahora eso es todo lo que hace Dios, tomar nuestra culpa, tomar nuestros pecados y decir, bueno, yo los considero perdonados porque Cristo murió por esos pecados. ¿Es eso todo lo que nos da el bautismo? Mire, si Dios nada más nos borra nuestra culpa por los pecados que hemos cometido y no nos arregla el problema de la naturaleza pecaminosa o el poder que nos lleva a pecar, ¿de qué vale? Si el siguiente día estamos haciendo las mismas cosas, viviendo igual, y Dios dice, bueno, no te perdoné el pasado. Bueno, sí, Señor, me perdonaste el pecado, los pecados pasados, pero ahora yo estoy acumulando culpa porque yo tengo un poder en mis miembros que no me lleva sino a pecar. Es decir, Dios tiene que resolver un doble problema en el bautismo. Tiene que resolver el problema de la acumulación de la deuda de pecado, de los pecados que he cometido, pero Dios tiene también en el bautismo que infundir en mí un nuevo poder para poder vencer el pecado de mi vida. Ahora, en el bautismo, Dios lo que hace en primer lugar es que cuando yo soy sepultado en las aguas, Él me mira como si nunca hubiera pecado, porque le ha contado esos pecados a Jesús, quien murió en mi lugar. Pero hace más. Note lo que dice Romanos, el capítulo 6 y el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él a la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. No solo enterrado el pasado, sino un nuevo poder del Espíritu Santo que entra en nuestro ser para que podamos vivir una vida santa, una vida diferente por medio del poder del Espíritu de Dios. Y qué lindo es la ceremonia del bautismo, qué linda es. ¿Saben? Dios no podría haber escogido un símbolo más bonito que ese. ¿Saben por qué? Esta mañana yo tuve un bautismo acá. Y saben que cuando uno toma a una persona y sepulta a la persona en las aguas del bautismo, deja de respirar, como cuando usted se muere. Y cuando sale del agua, empieza a respirar, como cuando una persona resucita. Es decir, en el bautismo tenemos una mini muerte y mini resurrección. De nada vale solo sepultar el pecado. Dios quiere sepultar todos nuestros pecados en el bautismo. Quiere resolver el problema de la culpa, pero Dios también quiere resolver en el bautismo el problema del poder del pecado que obra en mis miembros. Ahora, notemos lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 38. Noten esta doble bendición del bautismo. Hechos 2, y vamos a leer el versículo 38. Fíjense qué linda esta doble bendición. Aquí está hablando el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Y vamos a leer el versículo 37 para captar el contexto. Dice, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados o remisión de los pecados. ¿Y qué más dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué doble bendición recibimos en el bautismo? En primer lugar, todos nuestros pecados son remitidos o perdonados. Pero eso no es todo. Porque dicen que en el bautismo Dios también nos da su ¿qué? Nos da su Espíritu Santo. Nos da un nuevo poder para que podamos vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Una doble bendición. Doble problema, doble bendición. Note lo que dice en Juan, el capítulo 3 y el versículo 3. Aquí viene un personaje llamado Nicodemo para entrevistarse con Cristo. Un doctor de la ley, un experto, un teólogo.
Y el Señor Jesucristo, y trata de impresionar a Jesús, le dice, ay, nosotros sabemos que tú eres un gran maestro de Dios. Y Jesús dice, Nicodemo, deja de hablar small talk. Deja de hablar cositas pequeñas. Vamos al grano aquí. Versículo 3. Respondió Jesús y díjole, de cierto os digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Toda persona que va a ir al cielo tiene que nacer de nuevo. ¿Ustedes creen que Set, el hijo de Adán, tuvo que nacer de nuevo? ¿Saben por qué tuvo que nacer de nuevo? Porque cuando él nació de Adán y Eva, él nació a imagen y semejanza de Adán, del Adán pecaminoso. Y nosotros no podemos heredar el cielo con la naturaleza del Adán pecaminoso. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que Set tuvo que nacer de nuevo, ¿sí o no? Para nacer en la familia del segundo Adán, sí. Así que le dice, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, este doctor de la ley, le dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Dice, entonces respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu. Noten las dos cosas otra vez. Agua, sepultados para remisión de pecados. Pero dice también del qué? Y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Es decir, si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar al reino de Dios. Es imposible. Si usted no se bautiza del agua y no recibe el bautismo del Espíritu, no puede ni ver ni puede entrar al reino de Dios. Ahora entonces el bautismo se encarga del doble problema que tenemos, el problema de la culpa del pecado y el problema del poder del pecado. Pero ¿saben qué más? ¿Qué otra cosa linda tiene el bautismo? Y es que cuando nosotros nos bautizamos, nosotros llegamos ahora a ser miembros de la familia de Dios. Ahora escuchen lo que voy a decir. Vamos a leer en un momento un pasaje del libro de Gálatas. Aquí tenemos a Dios el Padre. ¿Quién es el único que tiene en verdad derecho de decir que es hijo de Dios? En sí mismo, ¿quién es el único que tiene derecho? Jesús. Porque Él es el único hijo que ha sido fiel, leal y obediente a su Padre. Por eso es que el apóstol Juan, ¿saben que hay dos palabras para hijo en el griego? Está la palabra huios, de donde viene nuestra palabra hijo, y la palabra teknos, que también se traduce hijo. El apóstol Juan, cuando habla de Jesús como hijo, usa exclusivamente huios para Jesús. Cuando habla de nosotros, usa exclusivamente teknos. Es decir, Jesús es un hijo diferente que nosotros, es un hijo especial. Es el único que tiene derecho a ser llamado hijo de Dios en sí mismo. Pero usted dice, bueno, ¿y nosotros no somos hijos de Dios? Claro que sí. La cosa es que nosotros tenemos que llegar a ser hermanos y hermanas de Cristo para ser hijos de Dios. Porque si yo me hago hermano o hermana de Jesús, entonces Jesús le dice, mira papá, mira aquí está mi hermano, el pastor Bosch. Y el padre dice, ah sí, es tu hermano, ah yo lo acepto a él también como mi hijo. Mira, aquí te presento a Josie. Es mi hermana. El padre dice, ah, es hermana tuya. Ah, bueno, entonces también es mi hija, porque si tú eres mi hijo y ella es tu hermana, entonces los dos tienen el mismo padre. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que llegar a ser hermanos y hermanas de Jesús a través del bautismo para ser hijos de Dios. Por eso dice en Hebreos 2:14-18, dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, noten lo que dice en el libro de Gálatas sobre este hecho de llegar a pertenecer a la familia de Dios. El libro de Gálatas, el capítulo 3, y vamos a empezar leyendo en el versículo 26, Gálatas 3, y el versículo 26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo les pregunto, ¿toda la gente en el mundo son hijos de Dios? ¿Todos los que están en el mundo son hijos de Dios?
según la Biblia? No, Señor. Jesús le dijo a los judíos, le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. En Juan 8. Y la razón es que él dice, ustedes no quieren aceptarme a mí para que tengan vida. Aquí nos dice claramente en Gálatas 3 y el versículo 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solo a través de Jesús podemos ser hijos. Ahora, ¿cómo llegamos a ser nosotros hijos de Dios a través de Cristo Jesús? Noten el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Cuándo llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús? En el momento del ¿qué? Del bautismo. Y en ese momento, por lo tanto, llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Y luego dice en el versículo 27, noten, Gálatas, el capítulo 3, y el versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y luego dice, volviendo al concepto de Génesis 3:15, de que yo pertenecía a la familia de Satanás, soy simiente de Satanás, pero cuando me uno a Cristo y llego a ser simiente de Cristo, fíjense lo que dice el versículo 29, dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Es decir, llego a ser miembro de la familia de Dios a través del bautismo, me uno con Cristo como hermano o hermana en el bautismo, y entonces los dos tenemos el mismo Padre. Note lo que dice Gálatas 4:4, siguiendo este mismo pensamiento, dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la ¿qué? La adopción de hijos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros llegamos a ser hijos adoptados. Cristo es el hijo natural. Nosotros somos hijos adoptados. ¿Y saben ustedes cuál es la ceremonia de adopción? Si ustedes quieren adoptar un niño, ¿qué hacen? Ven un niño muy bonito que les gusta en la calle y dicen, ven y vives en mi casa ahora, sé mi hijo. Si hacen eso, van a tener problemas con el gobierno. Porque la adopción tiene que ser hecha legalmente. Hay que oficialmente firmar papeles, hay que hacer una ceremonia legal. De la misma manera, usted no puede decir, yo me uno a Cristo, yo soy de Cristo, aleluya. Cristo dice, un momentico, aquí tiene que haber una ceremonia oficial de adopción. Y la ceremonia oficial de adopción, ¿qué es? En el momento del bautismo, cuando usted es sepultado en las aguas y sale de las aguas, Dios dice, la ceremonia está completa ahora, la adopción es legal. Gloria a Dios. Note lo que sigue diciendo en el versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu, según estudiamos? En el bautismo, ¿verdad? Dice, Dios envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. ¿Saben ustedes lo que significa Abba? Es una palabra muy tierna que significa papito. Es decir, cuando usted se bautiza y se une a la familia de Dios y llega a ser hijo, en ese momento usted le puede decir a Dios, papito. ¡Qué lindo! Ahora yo pregunto, si somos hijos, ¿tenemos derecho a heredar todo lo que pertenece a nuestro padre? ¿Quiénes son los que heredan las propiedades de los padres? Los hijos. Ahora, si yo en el momento del bautismo he cambiado la familia de Jesús, ¿tengo derecho a heredar todo lo que pertenece al Padre de Jesús? Note lo que dice el versículo 7. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Ahora, no somos herederos naturales. Yo no puedo decirle a Dios, dame mi herencia. No, primero me uno con Jesús. ¿Le quitó Jesús la herencia a Satanás? ¿Le quitó el mundo a Satanás, Cristo, cuando murió en la cruz? Ya hemos estudiado eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando venció a Satanás, le quitó el mundo. Dijo, este mundo es mío.
Y por lo tanto, si el mundo es de Jesús, el Padre ha encomendado la herencia de este mundo a Jesús. Entonces, si yo me uno a Cristo y soy hijo de Dios, entonces soy coheredero con Jesús. ¿Me están entendiendo? Ahora vamos al libro de los Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 14. Romanos 8 y el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cuándo recibimos el Espíritu de Dios? Según hemos estudiado. ¿Cuándo se recibe? En el bautismo. Bautícese cada uno para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados del agua y del Espíritu. En el bautismo recibimos el Espíritu. Entonces dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces pregunto, ¿toda la gente en este mundo son hijos de Dios? No, según la Biblia. Y saben, algunas personas cuando yo digo esto se molestan. Pero es la verdad. Cuando yo le digo, mire, el hijo suyo nace hijo del diablo. ¿Qué? Mi hijita, que tan lindos que son. ¿Cómo va usted a decir que nacen hijos del diablo en la familia de Satanás? Yo les pregunto, ¿sus hijos para salvarse tienen que nacer de nuevo? Entonces la familia a la cual pertenecieron primero tiene un problema. Si tiene que nacer de nuevo y pertenecer a otra familia, ¿me están entendiendo? Por eso nosotros debemos educar a nuestros hijos, que ellos quieran bautizarse, para dejar la familia del primer Adán y unirse a la familia de Jesús. Debemos enseñarle a nuestros hijos a amar a Jesús y querer entregar sus vidas a Él, para que puedan ellos llegar a ser hijos de Dios después de haber sido hijos del maligno. Note lo que sigue diciendo en el versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y noten el versículo 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que ahora, como soy hijo, tengo todos los derechos de herencia. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo tiene vida eterna en sí mismo? Si yo me he unido con Jesús, ¿tengo yo derecho también a la vida eterna? Entonces fíjense, hermanos y hermanas, visitas, lo que es el bautismo. El bautismo me libra de la culpa por el pecado. Legalmente. En el bautismo entra en mi vida un nuevo poder del Espíritu Santo para amortiguar el poder del pecado. En el bautismo llego a pertenecer a la familia de Dios. En el bautismo ahora tengo derecho a heredar todo lo que Adán perdió. En el bautismo Dios me promete a través de Jesús la vida eterna. ¿Y saben algo? Que cuando estoy en Cristo, la imagen de Dios se reproduce de nuevo en mí. Y ahora no estoy a la imagen de Adán, sino que estoy a la imagen del segundo Adán. Noten lo que dice Romanos, el capítulo 8 y el versículo 29. Es decir, que cuando yo me bautizo, cuando acepto a Cristo, el plan de Dios se cumple de que yo regrese a la condición original en la cual se encontraba el ser humano, cuando fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y sucede a través de Jesús. Noten lo que dice Romanos 8 y el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora paremos un momento allí. Dice que Dios nos predestinó para que fuéramos formados a imagen de ¿quién? De su Hijo. Entonces se cumple de nuevo el plan de Dios cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. A través de Jesús nuevamente podemos ser formados a imagen y semejanza de Jesús, de Dios. Claro que sí.
Ahora dice que Jesús es el primogénito entre muchos ¿qué? Entre muchos hermanos. Eso significa que si Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, entonces deben haber muchos hermanos que son yo no sé si podemos decir el segundogénito, el tercerogénito, el cuartogénito, infinitesimamente. Es el primogénito entre muchos hermanos, y todos esos hermanos regresarán nuevamente a reflejar la imagen y semejanza de Dios a través de Jesús. ¡Qué tremenda bendición! Viene cuando entendemos lo que significa el bautismo y cuando participamos del bautismo. Pero ahora déjenme aclarar algo muy importante. ¿Saben ustedes algo? La Biblia nos dice cuándo debemos bautizarnos y cómo. Y la mayoría de los cristianos no se están bautizando ni como dice la Biblia ni cuando dice la Biblia. La Biblia enseña que nosotros debemos bautizarnos por inmersión. Es decir, el bautismo que reconoce Dios es el bautismo por inmersión. El bautismo donde una persona es sumergida debajo del agua. La palabra baptizo en griego significa meter debajo del agua. La misma palabra significa eso. Además de eso, como leímos en Romanos 6, dice que el bautismo es una sepultura. Somos sepultados juntamente con Él. ¿Cuántos de ustedes han visto una sepultura a donde acuestan a la persona en la tierra y le echan un poquito de polvito en la cabeza? ¿Es esa una sepultura? No, una sepultura es meterlo debajo de la tierra. El bautismo es una sepultura, es meter debajo del agua, es sumergir. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros debemos bautizarnos como dice Dios? ¿Creen que es importante hacer las cosas como dice Dios? ¿O creen que es suficiente? Bueno, Dios dice que el sábado, pero con tal que le ofrezcas un día. En el huerto del Edén Dios dice, no comas de ese árbol. Adán dice, bueno, con tal que no coma de uno, no tiene que ser ese, puede ser aquel. ¿Dios acepta eso? Dios no acepta eso. Cuando Dios dice guarda el sábado, el séptimo día es el séptimo, porque Dios es el que pone las condiciones, no yo. Cuando Dios dice bautízate por inmersión, quiere decir por inmersión. Y la iglesia cambió la costumbre de bautizar por inmersión porque es que la gente se tiene que mojar. Es por conveniencia. Porque cuando nada más echarle un poquito de agua en la cabeza, pues eso se seca con una toalla y listo. Pero si usted se va a bautizar en un bautisterio, usted tiene que cambiarse la ropa, tiene que secarse el cabello, tiene que hacer muchas cosas, es muy inconveniente. Tiene que usar agua y tiene que tener diáconos para sacar a la gente y para... Bueno, hay un proceso grande. Pero la conveniencia nada tiene que ver en este asunto. Hay que hacer sencillamente lo que dice Dios. Ahora, ¿saben ustedes cómo fue bautizado Jesús? El Señor Jesucristo fue bautizado por inmersión. Porque ustedes pueden leer en Marcos 1, 9 al 11. Allí dice que el Señor Jesucristo entró al agua y salió del agua. Generalmente en el arte que ustedes ven, el arte eclesiástico de la Edad Media, muestran a Jesús parado sobre la ribera del Jordán. Y está allí Juan el Bautista con una copita en la mano y le está echando el agua en la cabeza. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ambos entraron y salieron del agua. Además dice Juan 3:23 que Juan el Bautista bautizaba en Enón, porque allí había mucha agua. Si el bautismo era por aspersión, ¿para qué se necesitaba mucha agua? Sencillamente porque el bautismo es por inmersión. En Hechos el capítulo 8 está la historia del eunuco etíope, que está viniendo de la fiesta de la Pascua en Jerusalén, regresando a Etiopía, y va allá en la carreta y está leyendo Isaías 53, donde habla del que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Y dice, ¿qué? ¿De quién está hablando esto? De repente el Espíritu Santo trae a Felipe y ¡pum!, lo pone ahí, en la carreta. ¿Sabe lo que es la sorpresa que hubiera sido eso? Y entonces Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Dice, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Y Felipe dice, bueno, yo vine aquí a explicar. Y le explicó que eso estaba hablando de Jesús. Y el etíope aceptó a Jesús. Y cuando estaban andando, dice el etíope, pero si aquí hay agua.
¿Qué me impide que sea bautizado? Y dice que los dos se bajaron de la carreta, los dos se metieron al agua y los dos salieron del agua. Ahora Jesús es nuestro ejemplo. ¿Creen ustedes que debemos bautizarnos como se bautizó Jesús? Yo creo que sí. Otro concepto erróneo que tiene la gente es cuándo uno debe bautizarse. La mayoría de los cristianos creen que el momento del bautismo es cuando está uno infante o cuando uno es un bebé. ¿Saben que hay un problema con eso? Bueno, hay más que un problema. Porque en la Biblia siempre fueron adultos los que se bautizaron. Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Los discípulos de Jesús eran antes discípulos de Juan y fueron bautizados adultos. El eunuco etíope fue bautizado adulto. El carcelero de Filipos, en Hechos 16, fue bautizado adulto con su familia. En el día del Pentecostés se bautizaron 3,000 adultos. Todos los que se bautizaron en la Biblia eran adultos. Nunca encuentran en la Biblia ni un solo caso donde haya sido bautizado un infante. Dedicado sí, pero no bautizado. ¿Por qué razón? Sencillamente porque la Biblia dice en Mateo 28, 18 al 20, que nosotros debemos recibir doctrina antes de bautizarnos. Un infante no puede recibir doctrina. Jesús dijo, id pues y endoctrinad a las naciones, bautizándolas. ¿Cómo usted endoctrina a un bebé? En Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Un bebé no puede creer. ¿Me están entendiendo? En Hechos 2:38 dice, arrepentíos. Un bebé no se puede arrepentir. Además de eso dice en Mateo 3:16 que debemos confesar nuestros pecados. Un bebé no puede confesar el pecado. Entonces, ¿por qué la gente bautiza infantes y por qué los bautiza por aspersión? Sencillamente por tradición. Pero esto no está en armonía con la santa palabra de Dios. Si nosotros queremos cambiar de familia, tenemos que cambiar de familia por el modo bautismal que Dios ha establecido, no por el que nosotros queremos. Ahora yo quisiera, para terminar, que nosotros fuéramos a Mateo, el capítulo 3, y analizáramos el bautismo del Señor Jesucristo. Mateo, el capítulo 3, y vamos a empezar leyendo en el versículo 16, porque el bautismo de Jesús es el modelo para nuestro bautismo. Él es el bautismo modelo. Noten, Mateo 3 y el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué hizo? Subió luego del agua. ¿Puede usted subir del agua a menos que se haya metido? Es decir, ¿fue Jesús sepultado en el agua, sí o no? Claro que sí. Dice, y Jesús, después que fue bautizado o sumergido, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjense que en el bautismo es sepultado en el agua y luego viene sobre él el Espíritu Santo. ¿Es eso lo que leímos en Hechos 2? ¿Y en Juan 3? ¿La doble bendición del bautismo? Sí. Y luego dice, en el versículo 17, he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Fíjense, que después de ser sepultado en el agua, después de recibir el Espíritu Santo, ahora Dios el Padre dice, este es mi Hijo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos bautizamos? La culpa queda sepultada. Recibimos el Espíritu Santo y Dios nos declara hijos e hijas. Ahora, ¿qué creen ustedes? Que cuando una persona se bautiza, está más allá de la tentación. Ya no lo alcanza la tentación, ahora vive sobre una nube, tocando un arpa. ¿Ah? Mucha gente cree que el bautismo es un cúralo todo, entonces se bautizan y luego, después del bautismo es que viene la lucha. Saben que las grandes pruebas vienen después del bautismo. Entonces algunos dicen, bueno, entonces mejor no me bautizo. Pero hay que recordar que si usted no se bautiza, está en la familia de Satanás. Está en la familia del primer Adán. Además de eso, no habiendo recibido el Espíritu Santo, no tiene ninguna forma de luchar contra el poder de Satanás.
Aunque es cierto que nuestras mayores pruebas vienen después del bautismo, Dios en el bautismo nos da el poder para resistir las pruebas. Fíjense que después que Jesús es sepultado en el agua, después que Jesús recibe el Espíritu Santo, después que su Padre dice, este es mi hijo, entonces Jesús inmediatamente va al desierto para ser tentado del diablo, para sufrir sus peores tentaciones. Y viene el diablo y le dice, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús está pensando, ¿cómo que si eres el Hijo de Dios? Yo en mi bautismo acabo de escuchar que Dios dice que soy. Sí, porque en el bautismo el Padre dijo, ese es mi Hijo amado. Ahora el diablo viene y dice, si eres el Hijo de Dios. Jesús dice, ¿cómo que sí soy? Mi Padre me dijo que soy. ¿Creen ustedes que esas palabras del Padre fueron una gran fortaleza para Jesús vencer a Satanás? Cada vez que Satanás venía y decía, si eres el Hijo de Dios, Jesús pensaba, él dice, sí soy, pero es que yo soy. Una fuente de fortaleza para vencer a Satanás. De la misma manera, cuando nosotros nos entregamos a Jesús y somos bautizados, ahí es que vienen las pruebas. Ahí es que los amigos se van a levantar contra nosotros. Ahí es que los familiares se van a levantar contra nosotros. Ahí va a ser que los amigos se van a burlar de nosotros. Ahí es que el diablo va a mandar tremendas tentaciones. ¿Y saben por qué? Porque el diablo los acaba de perder como miembros de su familia. Y él dice, a mí no me conviene que ese sea de la familia del segundo Adán. Ese era miembro de mi familia. Y el segundo Adán lo agarró y se lo adoptó para él. Ahora yo lo voy a recuperar. Por eso el diablo lucha por recuperar a la persona que ha perdido. Pero gracias a Dios que en el bautismo nuestra culpa queda sepultada y Dios nos da un nuevo poder para lidiar contra Satanás y para vencer a Satanás. Un poder a través del cual se puede vencer el pecado por la gracia de Dios. Entonces yo pregunto, ¿cuán importante es el bautismo? ¿Es importante? ¿Es asunto de vida y muerte? Sí. Ahora, si hay alguien aquí que no ha sido bautizado por inmersión, yo quiero que ustedes piensen seriamente en tomar la decisión de bautizarse por inmersión durante el curso de estas conferencias. Yo quiero que ustedes hablen conmigo, yo estoy siempre a la salida para saludarles y que me digan, pastor, yo no he sido bautizado por inmersión, o tal vez usted fue bautizado por inmersión y no sabía lo que estaba haciendo. Y ahora quiere bautizarse comprendiendo qué es el bautismo, qué significa el bautismo. Hable conmigo y diga, pastor, yo quiero prepararme para bautizarme. Y vamos a hacer los arreglos para que usted pueda recibir doctrina y enseñanza y pueda prepararse sabiendo lo que está haciendo. Y pueda unirse así a Cristo y pueda unirse a la familia de Dios. Qué gran bendición nos trae el bautismo. Qué gran bendición es cambiar de familia. De la familia del primer Adán perdido a la familia de Dios a través de Jesús. Ojalá que aquellos que no hayan sido bautizados todavía tomen su decisión definitiva de que van a experimentar esta tremenda bendición de Dios en el curso de estas conferencias.